del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el libro de Santo Tomás de Aquino, Meditaciones para Navidad, Epifanía. 4 de enero, el santo nos habla aquí de la virginidad de María. Virginidad de María, sacado de la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 28, artículos 2 y 3. La bienaventurada Virgen María, dice Santo Tomás, la bienaventurada María fue virgen en el parto, y la Iglesia Católica afirma que fue siempre virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, porque el profeta no solamente dice aquí que concebirá una virgen, sino que añade y parirá un hijo. Isaías 3:14. Esto fue conveniente por 3 razones. La Virgen concebirá y parirá un hijo, porque correspondía a la condición del que nacía, que es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios encarnado, el Todopoderoso, encarnado en su seno, porque el Verbo no solamente es concebido sin corrupción en el corazón, sino que también procede del corazón sin corrupción, por lo cual, para demostrar que aquel sería el cuerpo del Verbo de Dios, fue conveniente que naciese del seno incorrupto de la Virgen. A este respecto se lee: la que da a luz una carne pura, cesa de ser virgen, mas porque nació en carne del Verbo de Dios, protege la virginidad, manifestándose por esto que Él es el Verbo, el Hijo de Dios hecho hombre. Tampoco nuestro verbo mental corrompe nuestra mente cuando es dado a luz, ni Dios, verbo sustancial, al querer nacer, ha destruido la virginidad. Entonces, ustedes saben, hermanos, Jesucristo no es un mero hombre, es Dios hecho hombre. El verbo, la sabiduría, la palabra de Dios se hizo hombre. Cuando el ángel se presentó a María, le dijo: Dios te salve María, Dios te manda un saludo María, llena de gracia, va a tener en tu seno un hijo y lo dará a luz, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado el Hijo del Altísimo. El Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. En primera San Lucas 1, 30 a 36. Y leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 1. El principio era el verbo, la palabra, la inteligencia divina. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo, todo lo que se hizo por él, toda la creación fue hecha por él. Sin él nada se hizo de lo que existe, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Entonces el verbo de Dios va a encarnarse en el seno de María, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, y va a ser concebido, ella siendo virgen, y va a nacer también siendo virgen. Fue conveniente, dice Santo Tomás, en esto, en cuanto al efecto de la encarnación de Cristo, porque vino precisamente para destruir nuestra corrupción, por lo cual no fue conveniente que corrompiese la virginidad de la madre al nacer. No era justo que el que había venido a salvar lo que estaba corrompido violase con su venida la pureza de su madre virginal. No fue conveniente que al nacer disminuyese el honor de su propia madre, el que había ordenado honrar a los padres, honrar a tu padre y madre. Cristo mezcló lo maravilloso con la humildad. Así, para demostrar la verdad de su cuerpo, nace de mujer, mas para manifestar su divinidad, nace de una virgen, porque tal parto convenía a Dios. Así pues, la bienaventurada Virgen engendró sin dolor y sin perder su virginidad milagrosamente. Entonces la fe divina y católica afirma que la Virgen siempre fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Es muy importante esto. Los protestantes digan lo que quieran, no son la iglesia legítima ni discípulos legítimos, son discípulos de un sacerdote rebelde, apóstata,
Judas del cristianismo que hacen pasar por campeón. Por desgracia, Lutero no es lo que pretenden. Fue el más grande malhechor de la historia cristiana, destructor de la sana doctrina del verdadero evangelio, padre fundador, directa o indirectamente, de todas las sectas actuales que destruyen la fe cristiana, cada quien por su lado, con la Biblia en la mano. Pero la Biblia falsificada, hermanos, ustedes saben que no sirve para nada, sino pierde la gente en lugar de salvarlos. Pobre de ellos. Por eso los mejores de los protestantes, gracias a Dios, los más sabios, los más humildes de corazón, los amantes de la verdad, se hacen por montón católicos. Y los católicos ignorantes, borrachitos, no practicantes, llenos de pecados y de ignorancia, descubren la luna haciéndose protestantes. Esperemos que Dios un día toque su corazón para que regresen a la Iglesia Madre y ser de veras católicos y no de católicos de nombre. Santo Tomás, hablando de la Virgen, dice: el dolor de la que da a luz es producido por la apertura de los conductos por los cuales sale la prole. Mas Cristo salió del seno cerrado de la madre, y así no hubo allí violencia alguna. Por ello no hubo dolor alguno de aquel parto, como no hubo tampoco ninguna corrupción, sino que ahí existió la alegría más grande, porque el hombre Dios nació para el mundo. Según aquello de Isaías, copiosamente brotará como el lirio, y con mucha alegría y alabanza saltará de contento. Isaías 35, 1. Entonces aquí Santo Tomás dice: Jesús, por ser Dios, bien nace, fue concebido milagrosamente en su humanidad, nace milagrosamente sin romper la virginidad de su madre, como el rayo del sol entra en el vidrio sin romperlo. Hay una película, me dijeron, ¿no? Yo no la vi, hecha por protestantes, y cuando Cristo viene a este mundo, María está llorando de dolor. Esto, una fechoría de unos pobres protestantes que no entienden nada. Fue virgen también después del parto, pues se lee en Ezequiel 44, 2: esta puerta está cerrada, no se abrirá, y hombre no pasará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Bien, los santos, la Iglesia, han aplicado esta palabra del santo profeta a la Virgen María. María, esta puerta está cerrada, no se abrirá, y hombre no pasará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Comentando alguien esas palabras, dice: ¿qué significa esta puerta cerrada en la casa del Señor? Sino que María será siempre intacta. ¿Y qué quiere decir hombre no pasará por ella? Sino que José no la conocerá como varón, ya que solo el Señor entra y sale por ella, sino que el Espíritu Santo la fecundará, y que el Señor de los ángeles nacerá por ella. ¿Y que estará cerrada eternamente? Sino que María es virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto. Ay, Dios mío, cuántos tesoros tenemos explicando la palabra de Dios correctamente, y cuántos católicos hoy están, por desgracia, escuchando herejías de la boca de gente que no tiene ningún derecho de tocar la Biblia. La Biblia, queridos hermanos, el libro santo de la Santa Iglesia de Cristo, la Iglesia una Santa Católica, apostólica de 2000 años. Nos robaron la Biblia, la falsifican, y sobre todo, sí la falsifican, claro, en unos puntos, y sobre todo la explican a su modo y por grande ignorancia. Esta puerta está cerrada, no se abrirá, hombre no pasará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado en ella. Ezequiel 44, 2. ¿Qué significa esta puerta cerrada en la casa del Señor? Sino que María será siempre intacta. ¿Qué quiere decir hombre no pasará por ella? Sino que José no la conocerá como varón. San José tiene una misión excepcionalmente importante: protector, esposo legal, virginal y casto de virgen, padre antiguo de Cristo. Claro, San José no es cualquier hombre como los pobres pecadores que somos. San José recibe una gracia extraordinaria de cuidar la madre del Señor en castidad y virginidad. Solo el Señor entrará y sale por ella, significa que el Espíritu Santo la fecundará,
y que el Señor de los ángeles nacerá por ella, y que será cerrada eternamente. Esto significa que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Evidentemente, así como Cristo es hijo único del Padre, según la naturaleza divina, igualmente perfecto en todo, así también le corresponde ser el hijo único de su madre como su fruto más perfecto. Esto lo sacamos de la tercera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, cuestión 28, artículo 2 y 3. Y alguien dirá, pero ¿qué pasa entonces con los que llamamos los hermanos de Jesús? Bien, hijito, primero escuche bien, sepa de qué se trata. En hebreo, arameo que es mi idioma materno, hoy todavía el siglo XXI, la palabra primo, hermano no existe. ¿Qué hacemos? Cada idioma tiene su genio, su manera de ser. En hebreo arameo la palabra primo, hermano no existe. La palabra hermanos de Jesús, bien significa varias cosas en la Biblia. No olvidemos, la Biblia no fue escrita en español, fue escrita hablaban arameo, hebreo y traducían según sus posibilidades, pero la palabra hermano significa en la Biblia varias cosas. 1, puede ser hermano carnal. 2, puede ser primo hermano. 3, puede ser pariente cercano. Y 4, puede ser hasta paisano. Pariente cercano, dije, por ejemplo, el capítulo 13 y 14 del Génesis, 14 del Génesis, Abraham dice a su sobrino paterno, hijo de su hermano, dices Abraham a Lot, su sobrino, somos hermanos, no quiero pleitos entre tus pasos y los míos, entonces separémonos. Son hermanos, no son hermanos, y dice somos hermanos. Sabemos que Lot es hijo del hermano de Abraham y no es su hermano real, carnal. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando Jesús estaba hablando, había mucha gente que escuchaba, la Virgen con sus parientes cercanos, sobrinos, parientes se acerca, y los vecinos, tus parientes te acercan, tu familia te acerca, te busca. En arameo de tus hermanos, la familia en grande, toda la tribu son hermanos. Entonces, basándose de esto, entonces María tuvo otros hijos. Sí, hijito, pero conozca primero el arameo, el hebreo, la cultura antigua, después hable. Si no, cállate porque no entiendes nada de lo que dice en la Biblia. Pero dicen, dan nombre, y José, Santiago, y esto, aquí, ok. Entiendo otra vez, la cultura, el idioma, después hable. Estos disque hermanos de Jesús, capítulo 13, 55 de San Mateo, en San Mateo 27, 55, sí, son hijos de otra persona. Entonces, no mezclar las cosas, por favor. El que se equivoca, pero el que quiere ser intérprete de la Biblia fuera de la iglesia, se ahoga con la Biblia. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.